Hola, esta semana conmemoramos la Semana de la Muerte Súbita. Cuando hablamos de muerte súbita, hablamos de la muerte intrauterina, que no tiene explicación, de la muerte del bebé antes del año, que es la muerte súbita de la infancia, de la muerte de los niños entre 1 año y 18 años, que es la muerte súbita del niño, y la muerte súbita de los adultos cuando son mayores de 18 años, específicamente de los adultos jóvenes. Voy a explicar un poco qué se entiende por muerte súbita de la infancia. Es la muerte de un bebé menor a 12 meses de edad que luego de haber realizado una autopsia completa y exhaustiva con métodos de investigación como análisis de laboratorio para investigar si tenía una infección, ya sea viral o bacteriana, análisis genéticos genéricos, no moleculares, y un análisis de la situación en donde el bebé dormía, un análisis de la historia familiar y un análisis de toxicología, no encontramos la causa de la muerte. Entonces decimos, el bebé murió de muerte súbita del lactante. En realidad simplemente quiere decir, no sabemos de qué murió. Es una situación trágica que en el mundo desarrollado es la primera causa de muerte en los bebés menores de 1 año. En el Reino Unido ocurren 200 casos de muerte súbita al año. La incidencia es de 0,28 casos cada 1000 nacidos vivos, es decir que pasa un caso de muerte súbita cada 4000 niños nacidos vivos. Por supuesto, muerte súbita es la manera de presentación. Se presenta de manera súbita e inesperada en un bebé que se consideraba previamente sano, sin ninguna enfermedad preexistente. Puede ser que en el momento que le hacemos la autopsia y todos los métodos auxiliares, que como les dije incluye bacteriología, virología, toxicología, genética, radiología, a veces también hacemos tomografía o resonancia magnética, cultivo de fibroblastos para ver enfermedades metabólicas, al cabo de lo cual no encontramos la causa de la muerte. A veces encontramos que el niño tenía, por ejemplo, una meningitis o tenía una enfermedad congénita que no se había diagnosticado, y en ese caso decimos, el niño murió de X causa, pero ya no es muerte súbita del lactante, sino que se presentó de manera súbita, pero al cabo de toda la investigación encontramos la causa de la muerte. Ahora bien, cuando decimos en el Reino Unido 200 casos por año, es un número alto, sobre todo para las familias que les toca esta situación trágica, que es el 100% de los casos. O sea, para esa familia va a ser el 100% de los casos. Estos casos han disminuido significativamente en su incidencia. ¿Por qué? Por un lado, porque se han hecho campañas de prevención de los factores de riesgo, que ahora les voy a explicar cuáles son los más frecuentes, pero además porque como ha ido evolucionando la medicina y las tecnologías disponibles, podemos ahora ser capaces de encontrar más causas que antes permanecían desconocidas. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Bueno, hablamos del triple riesgo, en donde hay un bebé que tiene una vulnerabilidad innata, por ejemplo, una situación genética que es desconocida, que está atravesando un periodo de desarrollo particular, que generalmente es entre los 2 y los 6 meses de edad, que es cuando es el riesgo más alto de muerte súbita en esa época, y está expuesto a factores de riesgo. Esa combinación, ese triángulo fatal, termina en algunos casos lamentablemente en una muerte súbita del lactante, porque como les digo son niños menores de 12 meses de edad. Ahora, esos factores de riesgo son los que en este momento tratamos de evitar, porque es lo único que nos permite evitar o disminuir la incidencia de muerte súbita del lactante. ¿Cuáles son? Fumar durante el embarazo es uno de los factores de riesgo más importantes. ¿Por qué?
porque el bebé está expuesto a una menor concentración de oxígeno en la mamá, porque está fumando. Entonces eso hace que los centros que regulan la respiración, que están en la parte primitiva del cerebro, la parte de atrás del tronco cerebral, van a desarrollarse posiblemente de una manera con una respuesta anómala, reflejos anómalos. Entonces fumar durante el embarazo debe evitarse, es un factor de riesgo. Otro factor de riesgo es poner al bebé a dormir boca abajo o poner al bebé a dormir de costado. ¿Por qué de costado? Porque puede tornarse boca abajo. Los bebés tienen un mecanismo, muchas veces lo hemos visto, que dejan de respirar y estamos asustados porque el bebé dejó de respirar y de repente hacen un gasping. Eso se llama reflejo de autorresucitación. A veces ese reflejo ocurre y falla. Entonces, si el bebé está durmiendo boca abajo y le pasa ese momento de apnea y falla el reflejo de autorresucitación, ese bebé tendrá más riesgos de tener una muerte súbita del lactante. De ahí que hay que poner siempre a dormir al bebé boca arriba. No hay que poner en la cuna chichoneras, no hay que poner ningún ornamento, no hay que poner juguetes, el bebé no tiene que tener almohada. Tiene que estar en una cuna hasta para su edad, que tiene que estar los pies del bebé contra el borde de la cuna. O sea, los pies del bebé contra el fondo de la cuna. Y tienen que tener una frazadita que sea frazada de bebé, no frazada muy gruesa, y que los cubra hasta la altura de las axilas. Es muy importante que los bebés hasta los 6 meses duerman en la habitación con los papás, pero en su propia cuna, como yo les dije, los pies del bebé contra el fondo de la cuna. Los bebés no es recomendable que duerman con los papás, no tanto por el riesgo de que el papá lo pueda aplastar, sino sobre todo porque hay bebés que son susceptibles a la hipertermia. Y dormir con un adulto que tiene una buena temperatura corporal, en la cama con el adulto que tiene almohada y que tiene además cobertures como por ejemplo las frazadas, que son más gruesas, son para un adulto, no para un bebé. Todas esas situaciones de hipertermia puede hacer que en aquel bebé que sea susceptible se gatille, se genere o tenga el riesgo de que haga una muerte súbita del lactante. También hay otros factores de riesgo que no podemos evitar. Sexo masculino. Todas las muertes súbitas de la infancia, de la niñez y del adulto joven son más comunes en los varones que en las mujeres. No sabemos por qué. 50% de exceso en los varones. Que tenga alguna convulsión febril. El antecedente de convulsión febril es un factor de riesgo, tanto para la muerte súbita del lactante como para la muerte súbita de la niñez. El hecho de que tenga un resfrío. Los resfríos, catarritos de los bebés también son un factor de riesgo. Por eso también las muertes súbitas ocurren más en el invierno. Por supuesto, la historia familiar. La historia familiar de muerte súbita, como obviamente está en los genes el riesgo, tiene una incidencia de que da un factor de riesgo adicional la historia familiar de muerte súbita. Bueno, por supuesto, el abuso de drogas de cualquier manera, las situaciones mentales, depresión de la mamá, son factores de riesgo, pero bueno, estos son factores de riesgo que no se pueden evitar. Pero sí, sobre todo, no fumar durante el embarazo, no consumir drogas durante el embarazo, no poner al bebé a dormir boca arriba y en su propia cunita, y no en lo posible con los papás. Así que bueno, esos son algunos de los consejos que les quería dejar. Cada vez vamos descubriendo más las causas de muerte súbita. Estimamos que un 10% de los niños de muerte súbita, según estudios en los que yo he participado, tienen alguna gen que produce arritmia. Arritmia es cuando el ritmo cardíaco es irregular. Y eso es tanto para los niños como para los lactantes o incluso para los adultos jóvenes.
Bueno, quiero dejarlos hoy con estos consejos y que cuiden a sus bebés y a sus niños. Muchas gracias.